Estas últimas semanas en el curso de estudio bíblico que estamos haciendo, estuvimos aprendiendo sobre cómo fue escrita la Biblia. Quizás alguno se quedó con las ganas de hacer el curso o alguno se está enterando ahora de que estamos haciendo un curso de estudio bíblico. Si Dios quiere, en el mes de marzo vamos a comenzar con nuevos grupos, entonces aquellos que quieran pueden desde ya ir pensando en anotarse para esos cursos en el mes de marzo. Pero estamos estudiando cómo fue escrita la Biblia y orando después de estudiar y agradeciéndole a Dios por todo lo que nos dejó en su palabra. Estuve pensando en las cosas que incluyó Dios en la Biblia. Y quizás las personas que no leyeron mucho la Biblia o que nunca leyeron la Biblia pueden pensar que la Biblia es un libro que contiene todos los mandamientos que Dios tiene para los seres humanos y todas las cosas que tienen que obedecer y todo lo que no tienen que hacer. Y es verdad que la Biblia contiene muchos mandamientos de parte de Dios, pero la Biblia contiene muchas más promesas de parte de Dios que cosas que debemos de obedecer. Hay muchas más promesas de Dios que cosas que los seres humanos tenemos que obedecer. Dios en la Biblia nos dejó muchas más promesas de cosas que va a hacer Él que las que tenemos que hacer nosotros. Y lo mejor de todo es que cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios cumple. El compromiso de Dios de cumplir las promesas siempre se lleva a cabo y siempre tiene un final. Y aparte de todo, las cosas que Dios promete siempre son útiles para nuestra vida. Siempre son cosas útiles para nuestra vida, son cosas para nuestro bien. Son muy distintas las promesas que hacemos los seres humanos que las promesas que hace Dios. Son muy distintas las promesas que hacemos los seres humanos que las promesas que hace Dios. Primero porque las cosas de Dios son importantes para nuestra vida. Cuando nosotros prometemos cosas a Dios, muchas veces son cosas que no tienen mucha importancia y encima algunas veces no las cumplimos, ¿no? Hace un tiempo mostraban en la tele a una persona que había prometido que si sucedía algo, iba a ir caminando hasta un lugar que quedaba como a 30 kilómetros y lo iba a hacer el trayecto caminando, ¿no? Y se había perdido todo un día en caminar hasta ese lugar. Y yo me imagino a Dios mirando a esa persona y diciéndole, ¿para qué me sirve lo que me prometiste de caminar tanto? Te di el ómnibus, te di una bicicleta, te di hasta a caballo, podés ir, o en un auto, y venís caminando hasta este lugar. A veces hay promesas que hacemos que no sirven para nada. Y es tan así esto que en cierto momento Dios le dijo al pueblo de Israel, en Isaías capítulo 1, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Ya se había cansado Dios de todas las cosas que le prometía su pueblo. A veces pensamos que a Dios le va a agradar algo que se puede hacer y son cosas que no son necesarias. Pero también pasa que a veces prometemos cosas y no cumplimos. Y como Dios sabe todas las cosas y ya sabía que dentro de los seres humanos iban a haber personas que prometían y no cumplían, también en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 nos dejó este versículo. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero las promesas de Dios siempre se cumplen. Porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Creen que Dios cumple sus promesas? Las promesas de Dios siempre se cumplen y son útiles para nuestra vida. Y como Dios siempre cumple sus promesas, hoy me gustaría que podamos leer una de las promesas de Dios. Una de las promesas que están en la Biblia, una de las promesas que nos dejó Dios a cada uno de nosotros. La promesa dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo
33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo, si tuviera que calificar esta promesa, le pondría una gran promesa. Una de las buenas y grandes promesas y de las mejores promesas de Dios. Es una promesa que nos hace vivir tranquilos la vida diaria. Es una promesa que nos llena de paz. Seguro alguien me dirá, bueno, todas son grandes las promesas de Dios, y es cierto. Pero esta promesa nos hace vivir la vida diaria tranquilos, nos hace vivir la vida diaria llena de paz. Ahora, también me di cuenta que esta es una promesa de Dios en la que algunos cristianos no creemos. O sea, la leemos y si alguien pregunta, ¿creemos? Decimos, sí, yo creo. Pero en la práctica, algunas veces no creemos en esto. Porque si realmente creyéramos en esta promesa de Dios, haríamos cosas distintas. Cambiarían nuestras prioridades en nuestra vida diaria. Si creyéramos de verdad en esta promesa, por ejemplo, seríamos más constantes en la asistencia a los cultos. Porque una de las maneras de buscar el reino de Dios es teniendo lleno el templo cada domingo. Entonces seríamos más constantes en los cultos. Si creyéramos realmente en esta promesa, seríamos más constantes en nuestro testimonio hacia otras personas, en testificarle a los que no conocen de Cristo. Si creyéramos de verdad en esta promesa, haríamos todo lo posible y algunas cosas imposibles por estar el miércoles en la reunión de oración. ¿Hacés todo lo posible por estar el miércoles en la reunión de oración? Si creyéramos en esta promesa, nos ocuparíamos de saber cada día más de la palabra de Dios. Nos ocuparíamos cada día más de aprender lo que dice la palabra de Dios, porque también de esa manera estaríamos buscando el reino de Dios y su justicia. Por eso quiero que prestemos atención a esta promesa. Es una promesa hermosa, es una promesa que cuando la leemos y la creemos de verdad, nos sacamos mucho peso de encima. Cuando creemos en esta promesa de verdad, nos sacamos muchas preocupaciones de nuestra cabeza. Y sacarse preocupaciones de la cabeza implica vivir más tranquilo, implica ser más feliz, implica mejorar el carácter, implica vivir con menos enfermedades, implica descansar bien en las noches y toda una lista de cosas. Entender y creer esta promesa nos mejora la calidad de vida. Y cuando nos cuesta creer en esta promesa, o la creemos solo de la boca para afuera, empezamos a tener todas esas cosas que no se tienen cuando estamos tranquilos. Así que hoy vamos a leer y vamos a estudiar un poco sobre esta promesa. Y le voy a copiar un poco a Marcos y vamos a leerla, y primero les voy a pedir que lean los de esta fila, copiándole a Marcos como hace. Vieron que a veces hace cantar los de una fila, otras veces a los de la otra. En esta fila entonces, más. ¿Y esta otra? Amén. Amén. Dios quiera que lo podamos creer de verdad. Ahora, para entender esta promesa tenemos que entender en qué contexto Jesús nos dejó esta promesa, en qué contexto Dios nos dejó esta promesa en su palabra. Jesús estaba en el comienzo de su ministerio, en un momento de mucha popularidad, muchas personas seguían a Jesús, y esta promesa está en medio del Sermón del Monte. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 1, dice que había una multitud que había seguido a Jesús hasta ese lugar. O sea que cuando Jesús dice esto, hay una multitud que lo está escuchando en ese momento. Esa multitud de las personas que estaban siguiendo a Jesús eran personas que estaban viviendo allí en Israel bajo el dominio del Imperio Romano. Y si bien tenían ciertas libertades en ese momento, sus vidas estaban constantemente controladas
y todos estaban bajo sospecha por el Imperio Romano. Por otro lado, era un momento en el cual pagaban grandes impuestos, por un lado para mantener los lujos que tenían los gobernantes que estaban allí en Israel y los gobernantes que estaban en Roma, y por otro lado, gran parte de sus impuestos iban para sostener a los soldados romanos, que ganaban muy bien y que eran justamente los que los estaban controlando y eran los que los estaban oprimiendo. Entonces, en este momento en que ellos trabajaban para sostener al imperio que los dominaba y para pagarle el sueldo a los soldados que los oprimían, es que Jesús les dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, es interesante que esta promesa de Dios, como muchas promesas de Dios, para que se cumpla la parte buena, nosotros tenemos que cumplir la primera parte. Hay una parte que tenemos que cumplir los seres humanos y después Dios va a hacer lo que está prometiendo. Entonces, lo que Jesús les está diciendo en ese momento: busquen el reino de Dios y su justicia. Y ustedes que están tan oprimidos socialmente, tan oprimidos políticamente y tan oprimidos económicamente, van a tener todo lo necesario para su vida. Y esto que dijo Jesús en aquel momento en el Sermón del Monte hace casi 2000 años, es una promesa que sirve para los cristianos a lo largo de estos 2000 años. Sirve para nuestros días, es una promesa que llega a nuestros días. Y es una promesa de Dios para los cristianos que van a venir también después de nosotros. Y esta promesa es para todos los cristianos y para todas las personas que realmente buscan el reino de Dios y su justicia. No importa quién seas, no importa tu nacionalidad, no importa tu clase social, no importa tu religión. Si buscas verdaderamente el reino de Dios y su justicia, Dios promete que todas las cosas necesarias serán añadidas. Ahora, yo digo, todas estas cosas serán añadidas, pero ¿qué son estas cosas? Porque es muy fácil decir todas las cosas y después las cosas que no sean muchas cosas. Entonces vamos a ver cuáles son las cosas de las que estaba hablando el Señor. En Mateo capítulo 6, los versículos anteriores dicen lo siguiente. Desde el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Estaba incluida la comida. ¿O qué habéis de beber? Podemos ponerlo dentro del alimento. Ni por vuestro cuerpo, por la salud, ni que habéis de vestir, la ropa que vamos a usar. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y pone algunos ejemplos. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres y mujeres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas como prioridad. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es una promesa de Dios que abarca cada una de las cosas que necesitamos para nuestra vida. Es una promesa de Dios que abarca de cada una de las cosas que son necesarias para que podamos vivir bien. Es una promesa de Dios que llega a cada persona que busca su reino, el reino de Dios y su justicia. Ahora, como les dije anteriormente, esta promesa tiene dos partes. Una parte, y es la primera parte, es la que yo tengo que cumplir, la que vos tenés que cumplir, la que tenemos que cumplir cada uno de los seres humanos. Y la segunda parte es la que sabemos que Dios va a cumplir. Si nosotros cumplimos la primera, sabemos que Dios va a cumplir la segunda parte en nuestra vida. Y la primera parte dice: buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Abarca dos partes de nuestra vida. Buscar el reino de Dios y su justicia lo debemos de cumplir de dos formas en nuestra vida. La primera forma de cumplir el buscar el reino de Dios y su justicia es cumplirlo en mi propia vida. Lo primero que tiene que suceder, que yo tengo que buscar el reino de Dios y su justicia en mi vida. En el primer lugar donde se tiene que cumplir el buscar el reino de Dios y su justicia es en lo que yo hago, en mi conducta, en mi forma de vivir, en mi forma de expresarme, en mi forma de andar en esta vida. Mi hermana, mi hermano, tengo que ser yo, primero en mi vida, el que tengo que cumplir esto. Y buscar el reino de Dios en mi vida significa que en mi vida debe reinar Dios. En mi vida debe reinar Cristo. En mi vida debe reinar la justicia de Dios. Mi vida tiene que engrandecer a Dios. Buscar el reino de Dios significa que mi vida tiene que engrandecer a Dios. ¿Qué cosas estamos haciendo para engrandecer a Dios diariamente en nuestra vida? Hay muchas cosas que podemos hacer para engrandecer a Dios. De hecho, los que están acá en esta mañana ya están haciendo algo muy importante. El reino de Dios engrandece estando en la casa de Dios el día del Señor. Y eso ya es una cosa muy importante que estamos haciendo. Es algo importante estar en la casa de Dios, es una forma de engrandecer a Dios. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Estamos buscando el reino de Dios cuando estamos en la casa del Señor. Y los que están escuchando, o los que van a escuchar quizás dentro de algunos días esta grabación, también están haciendo algo importante. El escuchar la palabra de Dios a través de internet también es una forma de engrandecer el reino de Dios. Pero queridos, buscar el reino de Dios, en primer lugar es que en mis prioridades tiene que estar Dios por encima de todo. Y en mi vida tiene que estar Dios por encima de todo. Cada día en mi vida debe reinar Cristo y cada día en mi vida debe estar el deseo de honrar a Dios. Y tiene que estar el deseo de honrar a Dios con mi forma de vivir, el deseo de honrar a Dios con mi forma de tratar a los demás, el deseo de honrar a Dios con mi forma de pensar, y allí le podríamos agregar cantidad de cosas que podemos hacer para honrar a Dios. Por eso te invito a que te preguntes, y me lo pregunto yo también, ¿es realmente Dios la prioridad en mi vida? ¿Es realmente honrar a Dios la prioridad en mi vida? ¿Haces cosas pensando en honrar a Dios? Y miren, esto tiene que abarcar todas las partes de nuestra vida, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida. Hace unos cuantos años atrás, un amigo me comentaba de algo que estaba sucediendo en su negocio. Esta persona yo la quería mucho y la sigo queriendo porque había sido un referente en mi juventud. Y por eso me sentí con la libertad de decirle, bueno, pero para un poquito, eso que estás haciendo no va de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Y me dice, negocios son negocios, las cosas del Señor son las cosas del Señor. Por un lado están los negocios, por otro lado están las cosas del Señor. Y no podemos mezclar las dos cosas. Y lo dijo con total sinceridad y quizás lo pensaba en su corazón, yo no lo juzgo por eso. Pero nosotros tenemos que honrar a Dios con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, con toda nuestra forma de ser. Por eso en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo? Para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mi hermana, mi hermano, todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Todo lo que razones,
hacelo con la mente de Cristo, razonalo con la mente de Cristo. Todo lo que decidas, decidilo como para honrar a Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios nos dice, todas las cosas serán añadidas, no te va a faltar nada. Por eso me vuelvo a preguntar, ¿es realmente nuestra prioridad el reino de Dios y su justicia? ¿Es tu prioridad el reino de Dios y su justicia? Por ejemplo, el miércoles va a ser tu prioridad el reino de Dios y su justicia y vas a tratar de estar en la casa del Señor. ¿Sabe que yo insisto en esto, ¿no? Y es verdad que a veces hay muchas situaciones, trabajo, estudio, responsabilidades familiares, en la mayoría hay muchas cosas que impiden venir. Pero yo sé que hay muchos casos en que el impedimento de estar en la casa del Señor, en la reunión de oración, es el problema que tenemos otras prioridades. Y no es prioridad en nuestra vida el Señor. Yo sé que hay cosas que son imposibles de superar. Pero en otros casos sé que hay cosas que no deberían de ser nuestra prioridad y son nuestra prioridad. Dios quiera que en cada cosa de nuestra vida la prioridad sea buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, el reino de Dios y su justicia lo tengo que buscar en mi vida personal. Pero también tenemos la responsabilidad de buscar el reino de Dios y su justicia en la vida de los demás, en los que todavía no conocen el reino de Dios y su justicia. Y esto también es importante, buscar el reino de Dios y su justicia en los demás. Yo diría buscar el reino de Dios y su justicia en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro planeta, en la forma en que lo podamos hacer para ayudar a otros a encontrar el reino de Dios. Es hacer lo necesario para que otros puedan conocer el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios y su justicia es compartir mi fe con otros, es hablarle a otros del Señor, es compartir la palabra de Dios con aquellos que aún no lo conocen, o que quizás ya lo conocen pero están alejados del Señor. Es compartir la palabra de Dios con personas con las cuales estamos todos los días y nos relacionamos todos los días. Es mostrar con mi propio ejemplo, a lo que le llamamos muchas veces testimonio, que soy un hijo de Dios. Es testificar también con nuestras palabras, es invitar a la iglesia. Hay muchas formas de buscar el reino de Dios en el lugar donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, con las personas con las que vivimos. A veces buscar el reino de Dios y presentárselo a otras personas puede ser con algo muy simple. Alguien que está pasando por un problema, por una dificultad, y vos le decís, voy a estar orando por vos. Y eso ya despierta en la persona el que hay un Dios al cual le van a estar orando por mi vida, por lo que me está pasando. Eso ya nomás es una forma de presentar el reino de Dios a esa persona. Y quizás esa persona en un tiempo o enseguida pueda venir a Dios y pueda empezar a buscar a Dios. Miren, a veces no hay muchas cosas que le podamos decir a las personas. A veces no hay muchas cosas que podamos hacer por las personas. Pero siempre hay algo que podemos hacer, orar por esa persona. Entonces es bueno que cuando no sabemos qué es lo que podemos hacer, porque ya le testificamos, porque no podemos ayudarlo en su necesidad, por lo menos que le digamos, voy a orar por vos, voy a estar pendiente de lo que te pasa, voy a tener empatía con lo que te pasa y se lo voy a presentar al Dios al que yo creo lo que te está pasando a vos. Dios quiera que cada uno de nosotros busquemos el reino de Dios también, presentando a Dios a las demás personas. Todos los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos su paz y tenemos su amor. Y disfrutamos de la paz del Señor. Y disfrutamos del amor de Dios. Pero también tenemos que hacer que otros puedan conocer del Señor. Y buscar el reino de Dios es que ellos también puedan disfrutar lo que disfrutamos nosotros. Saben que a veces nosotros tomamos el compartir la palabra de Dios como una opción en nuestra vida, algo que podemos hacer o quizás no lo podemos hacer.
pero tiene que ser algo que queremos hacer cada día, algo que nazca de nosotros de hacer cada día. Yo creo que tendríamos que sentir como sentía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos 1 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Él se consideraba un deudor de presentarles la palabra de Dios a las personas que todavía no conocían a Cristo. Dios quiera que cada uno de nosotros consideremos ser una deuda en nuestra vida el no hablarle a otra persona de Cristo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No tenía problema en ir a Roma y sabía que cuando llegara a Roma lo iban a meter preso, pero no tengo problema en ir a Roma por llevarles la palabra de Dios. Queridos, que sea una prioridad en nuestra vida compartir la palabra de Dios con otros. Pero volviendo al texto original, me pregunto si se puede ser un cristiano y no buscar el reino de Dios. ¿Puedo ser un hijo de Dios y no buscar el reino de Dios? Me surgió la duda. Digo, ¿se puede ser un completo hijo de Dios y no buscar el reino de Dios? Y les dejo la pregunta a ustedes, para que ustedes lo puedan pensar. Si realmente soy un hijo de Dios y no estoy buscando el reino de Dios, ¿será que estoy buscando otros reinos? ¿O hay otros reinos a los cuales puedo dedicarle más tiempo que al reino de Dios? Y yo estuve pensando, y no voy a extenderme mucho en esto, pero a veces le dedicamos mucho tiempo a otros reinos en nuestra vida. Y a veces buscamos reinos que nos favorezcan a nosotros y que nos satisfagan a nosotros. Y a veces tenemos el deseo de buscar el reino de hacer lo que a mí me agrada, de hacer de cumplir mis deseos. Parecería como que cumplir lo que a mí me agrada y el cumplir mis deseos lo ponemos como una prioridad por encima del reino de Dios. Y a veces queremos cumplir esto, satisfacer tal deseo, y eso se va tomando fuerza en nuestra vida. Y a veces vamos dejando algunas cosas que tienen que ver con el reino de Dios para satisfacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos interesa. Y esto puede ser en diferentes ámbitos, puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el ámbito laboral. A veces ponemos por delante de buscar el reino de Dios nuestros propios logros en la vida. Entonces, el reino de Dios está acá. Yo le tengo que dedicar tiempo y esfuerzo, pero también quiero dedicarle tiempo y esfuerzo a este otro logro en mi vida. Y como no me da el tiempo para las dos cosas, le saco un poco de acá y le pongo más esfuerzo y más importancia le doy a este logro o a esta cosa que quiero hacer en mi vida. Miren, es bueno que en la vida nosotros querramos trascender y querramos crecer en la vida. El Señor nos mandó que en esta vida nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que trascender. Pero a veces le sacamos tanto al reino de Dios y su justicia, a la búsqueda del reino de Dios y su justicia, que se nos va todo en buscar otros reinos y otras cosas. Otras veces el reino que seguimos es el reino que sentimos. El reino de Dios me muestra una cosa, pero yo siento otra. Y parecería como que es más importante lo que yo siento, lo que a mí me parece, que lo que es el reino de Dios. Y ya no me interesa si lo que el reino de Dios dice que está bien o está mal. Ya me parece más importante lo que yo siento. Y yo siento no perdonar, no perdono. Y si yo siento decirle a tal persona tal cosa, y es importante que se lo diga porque tengo que ser sincero, que no sé qué. Pero el reino de Dios me muestra que no puedo expresarme de esa manera, no puedo decir eso. Y hay muchos que van por el reino de lo que yo siento. Otras veces el reino que sentimos es el reino de nuestro orgullo. Y el orgullo es ponerse por encima de todo, es ponerse uno mismo por encima de todo. Y a veces pasa que el mundo se puede caer, pero que a mí no me pase nada. Y no me importa si el reino de Dios dice tal cosa.
Yo tengo que mantenerme en este lugar. Y que no me vengan a decir que hay cosas que tengo que cambiar. No es lindo cuando nos vienen a decir que hay cosas que tenemos que cambiar, pero si yo veo que en el reino de Dios, buscar el reino de Dios implica cambiar tales cosas de mi vida, yo no puedo seguir como estoy haciendo, como estoy pensando. No quiero extenderme mucho más en los otros reinos. Cada uno de nosotros sabemos qué otros reinos hay a los cuales le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo. Pero yo quiero que hoy nos vayamos con esto, con lo que implica buscar el reino de Dios y su justicia. Y me gustaría que nos miráramos cada uno para adentro y nos dijéramos, ¿hay alguna prioridad en mi vida que tengo que cambiar? ¿Hay algún reino al cual le estoy dando prioridad por encima del reino de Dios y su justicia? Todos deseamos que todas las demás cosas sean añadidas. Todos deseamos la segunda parte de la promesa. Yo me podría haber parado acá adelante hoy y hablar solamente de la segunda parte de la promesa. Y decirles, vengan a Dios, vengan, ofrenden, diezmen y el Señor les va a dar todo. Pero me estaría faltando la primera parte de la promesa. Entonces, si bien nosotros sabemos que Dios va a guardarnos y va a bendecirnos, yo quiero que hoy nos vayamos con la primera parte de la promesa en nuestra cabeza. ¿Estoy buscando el reino de Dios? ¿Es la prioridad en mi vida el reino de Dios y su justicia? Dios quiera que en esta semana pensemos en esto. Y si hay algo que tenemos que cambiar, y si hay algún reino al cual tenemos que abandonar por un tiempo para prestarle atención al reino de Dios y su justicia, sea eso el centro de nuestra vida.